estar circulando por el sector, tomar muy en cuenta esta información que le compartimos nosotros aquí en nuestro primer enlace en BLM Noticias. Más adelante seguiremos nosotros compartiendo información desde otro punto de la ciudad para que usted esté bien enterado de qué es lo que sucede desde temprano en las calles de la ciudad de Guatemala. Regreso con ustedes, compañeros. Muy buenos días. Gracias, Byron. Desde las calles, entonces, accidente vial que se produce esta mañana y que, bueno, puede ocasionar este pequeño trastorno a los conductores que pasan por ese lugar. Vemos que es muy temprano, 6 de la mañana, y ya hay congestionamiento en la ruta que va hacia el oriente. Esto es rumbo a Obelisco, carretera El Salvador. Así que a tomar las precauciones necesarias. Mientras tanto, en otras noticias, el presidente Alejandro Maldonado iniciaba ya la reestructuración del gabinete de gobierno y separaba del cargo a 4 ministros y 2 secretarios. La intención, según el secretario de Comunicación Social, se debe a una oxigenación del Ejecutivo en esta etapa de transición tras la renuncia del binomio presidencial electo democráticamente y señalado de corrupción. Vamos a ver avances. Recuerde, ese es el hashtag de la pregunta que hoy estamos haciendo en relación a los nuevos ministros y lo que usted piensa al respecto. Pero vamos a la nota. El presidente, desde su discurso en el Congreso, manifestó que atendiendo a la voz de los ciudadanos, había que oxigenar las instituciones y por eso pidió a todos los ministros, secretarios y personas que designa el presidente poner a disposición sus cargos. Como lo dijo él mismo, esto no prejuzga de ninguna manera sobre honorabilidad o capacidad o cualquier situación. La idea es oxigenar al Ejecutivo. Es bajo estos argumentos por los cuales el presidente de la República decidió sustituir a los funcionarios de las carteras de Medio Ambiente, Recursos Naturales, Cultura y Deportes y al de Trabajo y Previsión Social. El primero de estos cambios se realizó en el Ministerio de Cultura y Deportes, donde se removió de su cargo al exfutbolista Dwight Pesarossi, quien era uno de los últimos funcionarios que aún permanecía en su cargo, nombrado por el expresidente Otto Pérez Molina. En su lugar llega la escritora y periodista Ana María Rodas. Al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales asume Andrea Scott Lenford en sustitución de Óscar Medinilla, y como ministro de Trabajo llega Leonel Oswaldo Enríquez en lugar de Carlos Ulván López. Otro que fue destituido fue el recién nombrado ministro de Educación, Eligio Sic, quien llegó en sustitución de Cintia del Águila cuando renunció. Ahora, el nuevo ministro de esta cartera será el profesor Rubén Alfonso Ramírez. Se realizaron cambios en 2 secretarías, donde se nombró a Marlon Josué Barahona Catalán para la Secretaría General y a Julio Rivera Clavería como secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad, después de que dejara el cargo Ricardo Bustamante por la misma crisis del gobierno. Dentro de los próximos días, el presidente Alejandro Maldonado continuará realizando más cambios en su gabinete. Y repasemos ahora el perfil de los nuevos ministros designados por Maldonado Aguirre para concluir este gobierno de transición para la nueva administración. Ana María Rodas, nueva ministra de Cultura y Deportes, es periodista, poeta y escritora. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura del año 2000 durante el gobierno de Álvaro Colón. Fue nombrada como directora del Diario de Centroamérica. A la cartera de Ambiente y Recursos Naturales llega el arquitecto ambientalista y miembro de World Wildlife Foundation, Andreas Scott Lenhoff. El nuevo ministro de Trabajo, Osvaldo Enrique, fue el secretario privado de Alejandro Maldonado Aguirre en las semanas en que Maldonado fungió como vicepresidente del país. Fue fundador del Grupo Humanitario en Costa Rica, que era vinculado con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. En su currículum figura que estuvo en la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, en la Procuraduría de los Derechos Humanos y dio asesorías y consultorías en diferentes organismos nacionales y también internacionales. Rubén Alfonso Ramírez estará al frente del Ministerio de Educación. Fue galardonado en el 2002 con la Orden Francisco Marroquín por su trayectoria docente. Es conocido por la frase "así se contesta", que utiliza en su programa de televisión que conduce ya desde hace varios años, que lleva el mismo nombre. Bueno, continuando con la información, esta mañana sigue el bloqueo por parte de transportistas en Puerto Quetzal. Han paralizado las exportaciones e importaciones que representan el 60% del país, según explica el Consejo de Usuarios de Transporte Internacional de Guatemala. Aquí tenemos el reporte. En conferencia de prensa, las 6 asociaciones que integran el Consejo de Usuarios de Transporte Internacional de Guatemala
manifestaron su rechazo y su preocupación por las medidas de hecho que tomaron los transportistas y tramitadores al bloquear el puerto Quetzal. Y tenemos aproximadamente 12 buques que atracan ahí cada fin de semana. Son 700 contenedores al día, que cada día de retraso pues es dos cosas importantes, ¿verdad? En primer lugar, el comercio de exportación se detiene, que son aproximadamente 3.7 millones los que se manejan de toneladas métricas adicionalmente, y 9 millones de toneladas métricas de importaciones. Cada día que un buque está esperando poder bajar la carga, van aproximadamente entre $30,000 y $65,000 diarios, o incluso puede llegar a ser mucho más. Y además, cada día de demora para nuestros contenedores son aproximadamente entre $100 y $150. A un movimiento de 700 contenedores diarios, más o menos se puede hacer la estimación. Fanny de Estrada resaltó las importaciones y exportaciones que entran y salen del puerto Quetzal representan el 60% del país. Son diferentes las peticiones de los transportistas, indicó Carlos Lainfiesta, representante de la empresa portuaria Quetzal, entre ellas que la empresa se convirtiera en depósito aduanero temporal. También indicó que presentó una denuncia ante el Ministerio Público por daños y perjuicios. Lamentablemente hay que decirlo, ¿verdad? Hay gente que se beneficia del desorden y del descontrol que hay en el puerto, porque eso permite cobros no autorizados, cobros que están por fuera de las tarifas y otros tipos de actividades, inclusive algunas actividades vinculadas a las actividades ilícitas. Por su parte, Danilo Ortiz indicó que entre las inconformidades destaca que aún no se termina la remodelación en el puerto y los plazos para revisión de los contenedores pueden durar hasta 48 horas. Se intentó localizar al representante de la gremial de pilotos del puerto Quetzal, pero no se logró comunicación. Y a raíz de estos bloqueos, el presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, el CACIF, Jorge Briz, rechaza que las manifestaciones se realicen violentando la ley y, sobre todo, resalta las pérdidas millonarias que se registran con el cierre de Puerto Quetzal. Escuchemos sus declaraciones. Cometiendo hechos delictivos. Es un costo enorme para el país. No pueden salir los contenedores de importación ni los de exportación. Hay plantas industriales que quedan paralizadas porque no van a tener materias primas, productos terminados que no van a llegar a tiempo, y las exportaciones que no pueden salir del país y pueden irse los barcos sin que se lleven los productos de exportación de Guatemala. Es una situación grave que lo que corresponde es que intervengan inmediatamente las autoridades desbloqueando el puerto y que funcione normalmente. Vamos ahora a las noticias departamentales, lo que sucede en el interior de nuestro país. Ponemos en pantalla precisamente esta portada departamental de Prensa Libre, que lo que nos indica es: IX de Jalapa deja de atender a afiliados, institución asegura que no tienen medicamentos, bomberos reciben solicitud de ya no trasladar pacientes a ese centro hospitalario. Y Ben Ferarana, vocero de la 44 Compañía de los Bomberos Voluntarios, confirmó que precisamente ha recibido una llamada por parte de las autoridades de esa institución para pedirles que ya no les trasladen pacientes de ningún tipo porque no los pueden atender, ya que carecen de todo. Esa es la noticia principal en la sección departamental de Prensa Libre que podemos encontrar. Y otro conflicto se registra, pero este en el departamento de Quiché, a raíz de desacuerdos con el cobro del alumbrado público. Vecinos de Santa Cruz del Quiché se enfrentan con simpatizantes de alcaldes y trabajadores municipales, y hoy será decisivo para conocer qué sucederá con esta inconformidad que incluso generó intercambio de golpes. La reunión se dio en el gimnasio municipal, a donde llegaron cientos de comunitarios, el alcalde municipal, su consejo, representantes de Deoxa y Energuate. Ya empezaron los problemas, donde los vecinos obligaron al representante de la CONIC a retirarse de la mesa de negociación.
El alcalde les pidió que hicieran una mesa técnica para solucionar el problema, pero los comunitarios no quisieron. Al final se acordó que el día viernes por la mañana el Consejo Municipal realizaría un acuerdo municipal donde ya no se cobraría el alumbrado público y se les entregaría a las 2 de la tarde. La conformación de una mesa técnica integrada por Todo había finalizado, pero cuando el alcalde se retiraba del salón, los manifestantes, molestos por problemas electorales, le empezaron a lanzar diversos objetos. Ante esto, el alcalde fue retirado rápidamente por las personas que lo acompañaban, llevándolo al edificio municipal, donde un grupo de simpatizantes del jefe edil y trabajadores municipales protegían la puerta, provocándose un enfrentamiento donde se dieron con todo lo que tenían a su alcance. Al final llegó la policía y disipó a los manifestantes, pero existe la incertidumbre de qué pasará la entrega del acuerdo municipal. Estamos ampliando la información de lo que sucede en los departamentos, precisamente en el departamento de Izabal, municipio de Livisto. Parte de la información que compartimos a esta hora de la mañana. Ya han pasado 11 minutos de las 6 y nosotros vamos a otros temas importantes. Crista, adelante. Exactamente, temas relacionados con la salud en nuestro país y nosotros vamos a dar seguimiento a la crisis de suministros que vive el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en la zona 9 específicamente, en donde en este lugar se sufría la falta de agujas para exámenes de sangre. Esto para tratar de paliar la crisis, se firmó un convenio con el Seguro Social de Antigua Guatemala para un préstamo de enseres y poder solucionar este problema. El doctor Roberto Estrada, director del IGS de la zona 9, firmó un acuerdo para hacer un préstamo de 6,000 agujas descartables para garantizar la atención a los pacientes que acuden al laboratorio. A través de este préstamo se garantiza la atención mientras se ejecuta la próxima compra. Teníamos el compromiso de que en términos de 24 horas se iba a poder abastecer de estos insumos, particularmente el Hospital General de Enfermedades. Tenemos conocimiento porque hay personal nuestro desplazado en el ICS, en donde se pudo evidenciar que entraron alguna cantidad para cubrir alrededor de una semana estos suministros. Ante esta situación, sostendrán una reunión representantes del INS, la Contraloría General de Cuentas y la Procuraduría de los Derechos Humanos. Para solucionar precisamente la problemática de los hallazgos de la Contraloría y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y con esto poder tener de forma inmediata una alternativa de solución específicamente para esa problemática, que es una de las que ha hecho que se agudice todavía más el tema del desabastecimiento. Los hallazgos son por el fraccionamiento en las compras. Y en más noticias, la iniciativa de ley Pro Bosque, que genera empleo a miles de guatemaltecos en comunidades, cooperativas y sectores forestales y de ambiente, se encuentra en proceso de aprobación en el Congreso de la República, pero de no hacerlo, los programas de incentivos forestales se verían afectados. Esta ley le daría seguimiento a la que dio origen al Plan de Incentivos Forestales PINFOR, que en 17 años ha logrado reforestar y contribuir al fortalecimiento de la economía rural. La aprobación de la iniciativa de ley visualiza un futuro prometedor para el sector forestal, esto que esté mucho más fortalecido en el combate de la deforestación, la tala ilegal y la conservación de la biodiversidad, algo que es necesario para poder evitar los estragos del cambio climático en el país, considerado como el segundo más vulnerable del mundo. Escuchemos las declaraciones de Josué Morales, el gerente del Instituto Nacional de Bosques. En este momento, esperando la tercera lectura y aprobación final, esperaríamos, está agendada para el día martes de la semana entrante, esperaríamos entonces que el Congreso apruebe esta importante ley para el país, que daría oportunidad a los beneficiarios de este programa por 30 años de poder entonces apoyar fuertemente las actividades forestales, principalmente en el tema de recuperación de la cobertura forestal y protección de bosque natural. No tendríamos este programa, PINFOR se acaba el año entrante y entonces ya no habría el PINPEP, que es el programa, digamos, hermano del PINFOR, es insuficiente como para poder tener el impacto que se espera, especialmente en estos temas hoy en día de cambio climático, donde la actividad forestal juega un papel fundamental, ya que las convenciones que tiene Naciones